Y así vamos llegando a este episodio nuevo de Miradas. 20 Ay, un montón. Treinta, vamos a hacer Casi vamos a dejar de compartir esta pantalla para ir directo a darle los buenos días. buen Bienvenidos a día, todos. miraleras del corazón. ¿Cómo van? Qué lindo que se está poniendo el clima con la primavera. Sí, es esta la época en donde empieza a cantar el zorzal y te da alegría el corazón a las 4 de la mañana cuando Ay, qué lindo. Precioso, precioso. me encanta igual. Sí. Digo, porque me recuerda mucho a mi papá, me recuerda mucho al río. Es la mejor época. A mí me recuerda mucho cuando estaba en el trabajo de parto de Agustín, Ajá, que nació a las claro, 6 de la mañana y claro. durante el trabajo de parto escuchaba, se ve que habría algún árbol cerca de donde yo estaba internada y escuchaba el pajarito hermoso ese. Mira, es también la fecha en que nacieron mis hijos. Nico cumplió el 4/35 y ahora el 29 cumple Emiliano 31. Así que también es la época en que canta el zorzal, la época en que nacieron mis hijos, pero yo no lo escuché, no lo había relacionado, mira. Mira vos. Ahora sí estuve estos días. Feliz. Llegó la segunda edición, sí, ya es Ay, un hecho. acá tenemos La primera y la la segunda. segunda. Muy bien, qué Ay, sí, bonito. estoy Mira, te contenta. felicito, qué lindo. Así que la semana próxima vamos a tener un encuentro que ya grabamos con una terapeuta, que es un lujo, la de hoy también es un lujo. Qué invitada que no sea Todas, un lujo, son todas un lujo. todas, es verdad. Y porque voy a estar en Chaco presentando nuevamente el libro dentro de una formación de constelaciones. Y mirá lo que traje para hoy. La segunda vuelta. Ajá. Esto está en el libro, parte de cómo hacemos el proceso. Y dice, que Dios me regale una pizca de poesía para poder imprimir un reflejo, un atisbo de lo que ahora perciben mis sentidos. Me repito esta frase mientras pedaleo. Casi siempre estoy escribiendo. El viento es la cuna donde se mecen las ideas que descansarán más tarde en el papel. Cuando los estímulos en la piel, en la boca, destacando los aromas, perdón, guardo, ya me parecía, guardo los estímulos en la piel, en la boca, destacando los aromas, los contrastes, los colores. El ruido del movimiento, aún en lo quieto, guardo todo. Entro por la calle de los geranios, siempre hay colibríes. Hoy no los veo, pero sé que están ahí, puedo escuchar sus aleteos. Tengo la sensación de estar traspasando un portal hacia otra dimensión. Avanzo, llueven flores de los cacarandáes, aminoro la marcha, me detengo, respiro hondo, las flores lilas como plumas. Después de un estático momento, retomo el pedaleo lento. Al doblar en la esquina, el escenario cambia. La lluvia, ahora de flores amarillas, tapiza la ancha avenida. 4 adolescentes vestidas iguales, polleras cortas con gajos verdes brillantes y top rojo de lentejuelas. Llevan trenzas cosidas a un costado, se recuestan en un tronco añoso de una tipa mientras una fotógrafa las retrata. 3 albañiles en la casa de la esquina mueven con las palas el pastón. Con cada movimiento me alcanza una oleada de olor a cemento. Mm. Veo venir un hombre en hojotas con 2 perros sueltos que se adelantan. Ante tantos estímulos no quiero abandonar este lugar. Retomo y doy una segunda vuelta. ¿Qué descubriré que no haya visto antes? Y sigue, Ay, qué lindo. y sigue. Pero hoy me quería centrar en esto de las Una segundas segunda vueltas. vuelta. No solo porque voy a volver a Chaco con el libro, la segunda edición del libro, sino también por el tema que nos trae hoy, Mm, que es el tema de, eh, entre constelaciones familiares y ujú, experiencia somática, el trauma, ¿no? ujú. Entonces, el trauma es algo que llega a nosotros muy de golpe. Bueno, ya le vamos a preguntar a Sí. nuestra invitada, y tiene que ver con eventos, no es el evento en sí, pero tiene que ver con eventos, y la forma de renegociar el trauma Mm, es muchas veces pegando una segunda vuelta sobre él. mm. Entonces, un poco lo traje como una introducción para que podamos pensar que siempre tenemos la oportunidad de, así como de curarnos de una enfermedad, de renegociar un trauma.
Qué bueno esto que decís, porque a veces da la sensación de que uno no puede salir nunca del malestar. Ujú, Entonces, esta sensación de que realmente hay un tratamiento lo más amoroso posible ujú, para ese trauma que nos está realmente maltratando, porque es de alguna forma una fea sensación casi permanente y se siente tanto y tan fuerte en el cuerpo ujú. esa fea sensación, ¿no? Y cuando uno se da cuenta de que algo está pasando en el cuerpo y que no tiene que ver con lo que está pasando en el entorno en ese momento. Claro, como una respuesta Una inadecuada. respuesta, más una Ujú. reacción Sí, que más una una respuesta. reacción. Igual tiene su lado bueno el trauma, ya nos va a explicar de esto nuestra invitada de hoy. Bien, bien. Pero sí es muy interesante porque cuando uno está viviendo ese momento le parece que se va a fijar ahí y Ujú. tiene que ver con esto. Y trauma es una palabra que si vos buscás, por ejemplo, en internet, no suele aparecer mucho acerca de trauma ahora, o puede ser un poquito más, pero no hace muchos meses yo buscaba la palabra trauma y solo aparecían huesos rotos, Claro, sí. cuestiones médicas que no tienen que ver con lo que en este último está poniéndose más en boga, que es el nervio vago y todo lo que tiene que ver con la renegociación del trauma a nivel físico, psicológico, comportamental y todo eso. Así que, ¿qué te parece si vamos directamente, querés? ¿O querés Vamos. anunciar algo? Vamos a decir antes el teléfono, Por ¿querés? supuesto, vamos a dar el WhatsApp de Miralas, que es el 11 72 36 1003. Y saben las miraleras que estamos siempre esperando sus mensajes. Así que lo repito, 11 72 36 1003. También puedes dejar, por supuesto, tus mensajes en el canal de Miralas, Cosas de Mujeres, debajo de los videos. No importa si lo viste en vivo o si lo viste después diferido, podés dejar tus mensajes igual. Sí, nosotros estamos todavía transmitiendo desde el canal Rosana Micheletti 6070 porque por una cuestión técnica, pero ya en el canal Miralas están Todos todos los los videos. videos. Sí, sí, sí. Sí, creo que el último falta nada más, mientras que YouTube nos permita descargarlo y subirlo a la otra Sí. plataforma. También les contamos que tenemos canal de WhatsApp. Ajá, En el canal de WhatsApp de Mirar las Cosas de Mujeres encontrás todos los videos y solamente con hacer clic en el enlace que te pone dentro del canal vas directamente al YouTube. Entonces por ahí a veces es más fácil que buscarnos en YouTube, porque claro. hay tantísimas cosas. En el canal de WhatsApp de Miralas encontrás los links hacia todos los videos. Y cuando entras entonces al número de WhatsApp de Miralas, puedes entrar al canal Sí, porque vamos a dejar fijado el mensaje con el con canal, con el con link el del canal. canal. Ok, Sí. entonces repetinos el número. Es 11 72 36 1003. Bueno, y como siempre decimos, si te gustan los programas, si querés compartirlos para ampliar la comunidad, darles me gusta, dejar Totalmente. tus comentarios. En este momento, más que en vivo, estamos teniendo muchas vistas grabado. Lo Sí, ven después, pero ya tenemos así un público que lo creciente siguen, sí, que nos muchísimas sigue. gracias. Y saben que siempre estamos atentas a cualquier sugerencia que quieran dar. Ujú. Estamos mejor con los espantitos, ¿vieron? Me parece que sí, me parece Que que al estamos mucho más principio prolijas. éramos una cosa, que teníamos un espanto atrás de otro, y Ujú. bueno, ahora estamos aprendiendo, estamos mejor con esas cosas, y bueno, va creciendo la comunidad. Vuélvanse a suscribir, por favor, al canal nuevo de Miralas, y lo comparten, y entonces así vamos creciendo, creciendo, creciendo. Ok, me gusta comentarios, todos son bienvenidos. Como es bienvenida nuestra invitada del día de hoy. Nuestra querida invitada del día de hoy, que se llama Daniela Echeverría. Ella es terapeuta sistémica, facilitadora y docente en constelaciones familiares. Es terapeuta en experiencia somática, un abordaje al trauma humano y muchas cosas más, porque también ha escrito libros y tiene oráculos y también parece que le gusta la música y esas Hola, cosas. Mirá qué lindo es Dula, que damos la bienvenida a Daniela Echeverría.
Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Es mi amiga de formaciones, de la vida, del alma. Bienvenida, Dani. Gracias Muchas por aceptar gracias. nuestra invitación. Muy bienvenida, sí. Gracias, gracias. ¿Cómo Y además están? una terapeuta que trabaja incansablemente este último tiempo, sobre todo mucho con el tema del trauma, ¿cierto, Dani? Así es, por suerte tengo esas dos maravillosas herramientas para acompañar a la gente, ¿no? Para acompañarme a Ujú. mí misma en principio, porque Mm. también hago terapia y constelo como paciente o como consultante, por supuesto, y además, bueno, tengo este hermoso trabajo o actividad que es la posibilidad de acompañar con estas metodologías a otras personas. ¿Y cuándo empezó tu camino en este tema de las terapias, del acompañamiento a otras personas? ¿Cuándo empezó? La verdad que yo creo que desde muy chica, Mm. porque tuvo una inspiración como a los 17 años y de alguna manera fui recorriendo caminos por todos lados. El otro día hablaba con mi hijo de esto, ¿no? Como recorrí tantos huequitos, tantos lugares Y físicos. países, Y sí, por eso, lugares físicos y sí. metodologías y religiones y demás. Y creo que en realidad, como todas las personas que llegan a una formación, siempre se formaron de antes, ¿no? Vienen con todo un background en el que los pasos nos van guiando. Pero digamos que hace unos 15 años aproximadamente empecé con las constelaciones familiares y después de un tiempo apareció esta herramienta maravillosa que es experiencia somática. Siempre digo que para mí fue un antes y un después poder entrar en la filosofía de las constelaciones familiares, aprenderlas, practicarlas y después trabajar con eso. Pero a mí lo que me cambió la vida fue la experiencia somática, Sí, creo definitivamente. que hace realmente la diferencia, no, no te hace solamente para tu vida, que no, lo cual no es poco, porque te permite un montón de cosas, sino también como terapeuta en constelaciones familiares. No hay muchos consteladores familiares que nos hayamos certificado en experiencia Mm. somática y realmente hace la diferencia en el momento de estar en un taller, del tratamiento que se da al consultante. ¿Cuáles serían esas diferencias que las marco aceptando la diversidad de consteladores, obviamente, y los modos de cada uno, ¿no? Pero ¿cuál sería la ventaja de tener dentro de la formación como consteladora experiencia somática para vos, según vos, Dani? Bueno, en principio creo que o sea, todas las herramientas somáticas y sistémicas son muy hermosas. Lo que creo que hace la diferencia es que la metodología de Peter Levine trabaja con la renegociación. Mm. Y la renegociación, que no está en otras metodologías, tiene que ver con que siempre para negociar tienen que haber dos. Y esa negociación es de partes, ¿no? De partes internas. Entonces, cuando en constelaciones hablamos de reparar un proceso, porque lo que estamos haciendo es unir dos partes, ¿no? La La reconciliación. reconciliación. Ujú. Ujú. Cuando trabajamos a través del cuerpo con la experiencia somática, lo que estamos haciendo es hacer todo un proceso para lograr llegar como caminos de solución, ¿no? Por supuesto que no es la solución, sino que son caminos hacia la solución para lograr la renegociación y que tiene dos metodologías fundamentales que son la pendulación y la titulación, que después supongo, tampoco es que he investigado tanto en otras metodologías, pero según nuestros maestros que saben mucho más, no están estas metodologías que aplica Peter Levine en la experiencia somática. Son En otras metodologías. disciplinas no están, decís, ¿no? Claro, claro, en otras Claro, disciplinas de somática incluso, o de terapia sí. somática, no están estas metodologías de aproximación al trauma, digamos, y de trabajo con el trauma en el acompañamiento terapéutico, ¿no?
Y si tuvieras que explicar para la gente más o menos una idea de lo que sería la pendulación y la titulación, así como para que la gente pueda entender de qué estamos hablando, porque Claro. entiendo que es muy técnico. Si me permiten, quiero ir un poquitito más básico. Claro. O sea, ¿qué es somática en sí? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de somática o de experiencia somática? Bien, buenísimo. Em, Vamos a decir, el trauma, ¿no? Es un abordaje naturalista del trauma, experiencia somática. Entonces, Ujú. trauma es una palabra que quiere decir herida. Básicamente, recién escuchaba a Ro en la introducción, en donde contaba que es verdad que por ahí cuando hablamos, abrimos un diccionario, vamos a Google, no está explicado esto, pero trauma quiere decir herida, y todos tenemos de todo tipo de heridas. Ujú. Entonces, es un abordaje naturalista porque trabaja con el cuerpo, porque va creciendo, porque es diferente para uno que para otro. Es humanista, como dijiste vos antes, Adri, porque va hacia lo humano en cada uno. Cada uno tiene toda una historia previa, no solo familiar o social, sino también en lo personal. Digamos, lo traumático en una situación tiene que ver con cómo pude gestionar una situación, un evento, digamos. Un evento no es traumático, sino que lo traumático, traumas pasamos todos, pero no todos los traumas son traumatizaciones. Las Claro. Ajá, traumatizaciones son las que quedan en nuestro sistema nervioso como en carga, digamos, como que una situación traumática puede ser un momento de mucha carga, de mucho estrés, pero si logramos gestionarlo, no queda en nuestro sistema como una traumatización. ajá. Entonces, cuando eso quedó cargado en nuestro sistema, porque pueden pasar varias cosas, porque éramos muy chicos, no teníamos recursos, porque sucedió muy rápidamente, porque se cronificó en el tiempo, se repitió, se repitió, se repitió, porque fue violento. Entonces, todas estas cosas hacen que en nuestro sistema quede guardada una carga que se va como sobreacoplando y va quedando sin la descarga. Esto hace que ¿Sería una carga energética, por decirlo de alguna manera? ¿Es una carga de qué? también es una carga en el sistema nervioso, digamos, Ujú. es una carga que hace que, por ejemplo, en algunos aspectos, en algunos síntomas, tengamos, siempre damos el ejemplo del acelerador y el freno apretados, ¿no? Como de la imposibilidad, por ejemplo, de la regulación con cierta calma o la tranquilidad, como que, a ver, nosotros trabajamos... eh, socialmente se habla mucho de estar en calma, ¿no? Como que hacemos meditación para entrar en calma, para calmar el cuerpo, calmar la mente, y a veces realmente no es necesario calmar. A veces la inmovilidad no trae calma. A veces el que se sienta a meditar no está calmado y lo que necesita es realmente entrar en la activación, entrar en ese proceso y poder sondear eso, incluso estar activado. No es malo estar activado, porque una de las cosas que tiene este proceso es que podemos atender a los ritmos. Hay ritmos Claro, de activación y ritmos de desactivación. No está mal tener una situación traumática o de estrés, lo importante es poder tener recursos para salir de esa situación. Si yo Ujú. tengo una activación estresante porque tengo que resolver algo, puede durar un tiempo, pero si yo no salgo de ahí, es donde estoy con estos dos, Claro. el freno y el acelerador apretados. Entonces lo que pasa en un auto es que se quema. Lo mismo nos pasa a nosotros como el auto que llevamos como cuerpo físico, ¿no? Entonces es no Y solo energéticamente, sino que realmente pasa en el cuerpo físico. Entonces nos pasan síntomas, comportamientos, situaciones, enfermedades, situaciones muy complejas que por ahí no podemos abordar porque estamos muy claro. activados sin poder hacer la descarga. Claro, y esto que estás diciendo, que me parece que forma mucho parte de esta dictadura que hablamos con Ro a veces de la felicidad, ¿no? Que tiene que ser, ay, bueno, estoy nerviosa, estoy pasando situaciones de ansiedad, hay que calmarse, hay que tomar todo positivamente, hay que tener, y estamos como tapando, me parece, en muchas ocasiones
en lugar de permitirnos sentir todo ese malestar para ver justamente de gestionarlo. Lo que pasa es que a veces sentir todo ese malestar te da miedo. Me parece que lo que el terapeuta en experiencia somática acompaña es en Claro. esas regulaciones, que era lo que te preguntaba, ¿no? De la pendulación y la titulación, Ajá. ¿no? Claro, esto que decís, Adri, es fundamental, aprender a sentir, ¿no? Pero es un Ujú. aprendizaje, porque no nos fue fácil. Ya voy a llegar a la pendulación. Sí, Me sí, estaba abro pensando como... también, ya que está, sí, está bueno. Tenemos tiempo, porque esta es otra Sí, de las tenemos cosas, tiempo. pero estaba pensando en esto del freno y el acelerador, ¿no? De pronto está el acelerador apretado al máximo, y bueno, si me dicen sentir, yo voy a tener que sacar el freno, y si saco el freno de golpe, si saco y sigue acelerado, lo más probable es que corra peligro y me estrelle contra un poste o algo, ¿no? Claro, claro, sí, 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 tal cual. Simbólicamente es así. Ujú. Lo que debería hacer el terapeuta, o sea, esa es como la misión que tenemos los terapeutas en este sentido, primero es crear una relación, porque en la relación brindamos experiencias de seguridad, ¿sí? Recién cuando vos hacías el recuerdo, tenías el recuerdo del pájaro, que fue un momento del parto de tu hijo. Bueno, esto es una experiencia somática. No solo Claro, una claro. experiencia en donde vos energéticamente sentís qué maravilloso, qué suerte que vino mi hijo a la vida, que se quedó, que está conmigo, sino que también es una experiencia en el cuerpo, vos la viviste con el cuerpo. Y eso se guarda, entonces hay algo que linkea con esa experiencia, por ejemplo, el pájaro que canta, y que vos en ese momento hiciste un match de ese momento. Entonces, cada vez que canta ese pájaro, en cada Sí, primavera, vos haces ese recuerdo, ¿no? Y ese claro. recuerdo no es mental solamente, sino que es somático. Soma es cuerpo. Entonces está en tu cuerpo, en la fascia, que es como una membrana, una telita que recubre todo nuestro cuerpo, nuestros órganos, y donde se enerva el sistema nervioso, el vago Es ventral, el vago... como la gelatina que tiene el pollo, ¿no? Exactamente, sí, es como Eso. una telita que está por debajo de la piel. Ujú, Es una ajá. telita que el pollo, que sí, que en el pollo lo podemos ver perfectamente, que decimos, ¿qué es esto? Bueno, esa telita es la fascia. Y ahí se enervan el sistema nervioso, el vago ventral y digamos, todo lo que nuestra neurobiología va a determinar después como neurobiología de peligro o de seguridad, está depositada en el cuerpo, está como guardada como información en el cuerpo. Entonces, lo que el terapeuta intenta hacer a través de este relacionamiento, por supuesto que no siempre va a ser igual porque las personas son diferentes y nosotros nos activamos como terapeutas de manera diferente también con un consultante que con otro, y a veces una relación de seguridad se da inmediata y a veces hace falta un trabajo más largo justamente porque somos un montón de cosas acumuladas y tenemos que trabajar en eso mutuamente. Es un vínculo. No es que Un la vínculo. terapeuta o el terapeuta saben todo y viene el consultante y no, esto se da de manera vincular, se da de a dos. Son esas partes también que se tienen que dar y se tienen que unir para que algo pueda emerger y no emerge si no hay seguridad. Sí, de Entonces, hecho decimos, tanto aquí como en constelaciones, que el que sabe es el consultante. Nosotros acompañamos en el proceso relacional a que él encuentre ese camino, esa reconexión, porque no de eso se trata, sí. totalmente. Y Ujú, ofrecemos herramientas. A ujú, veces una no funciona, a veces una activa más y lo que estamos intentando es otra cosa. A veces hay demasiada hipotonía, entonces lo que intentamos es más activación y vamos ujú, viendo con las metodologías y herramientas que tenemos cómo acompañar ese proceso para que el consultante pueda integrar el camino, ¿no? Todo lo que va pasando en el camino. Entonces ahí aparecen estas dos herramientas que es de titulación y pendulación. Nosotros vamos desde la activación, la pendulación es como lo dice la palabra, ¿no? Desde la ujú. activación
a la descarga, por ejemplo. Entonces hay un montón de procesos, ¿no? de pendulación en diferentes momentos. Y la titulación es ir muy despacito, como de a poco. Es una palabra que viene de la química, ¿no? Ujú. Sí, Que como es las microdosis de la homeopatía, ¿no? Que como que se va cargando de a poquito para que no, cualquier exactamente. fórmula Claro. que si pones dos componentes de golpe puedan estallar, bueno, si se va integrando de a poquito no sucede eso. Como para no levantar el pie del freno, como decías recién. Claro, Tal exactamente, cual. como para ir levantando el pie De del a- acelerador y del freno, los dos, ¿no? Porque es como ir tanteando esas cosas, ¿no? Eso es. Sí, sí. Y una de las cosas que me parecen más importantes es que es un recurso o es una metodología muy amorosa, muy Mm, amorosa. Y de eso se trata, de ir buscando esos lugares, ¿no? A veces, bueno, con hablar solo no alcanza porque se reactivan lugares que quedamos girando en claro, bucle, porque activamos más la mente y no está todo en la mente. De hecho, en la evolución de la especie, el cerebro o el prefrontal es el último que se desarrolla. claro, Entonces, toda la parte que cognitiva sería, la ¿no? parte cognitiva, lógica, Ujú, racional, tal cual. Entonces claro, necesitamos ir a lugares en donde tienen más que ver con las activaciones de supervivencia, por ejemplo. Entonces la idea es que el terapeuta lo que intenta construir es un contenedor, ¿sí? Es un envase o sí, es un envase, como podríamos decir, bueno, para que una planta pueda crecer y pueda crecer tanto en alto, tiene que tener una raíz, ¿no? Se tiene que poder asentar, tiene que salir de una maceta para, ¿no? Hacemos el trasplante. Y ese trasplante, cuando decimos cuenco, ¿no? Cuando pasamos de un cuenco a otro, más grande, es cuando empezamos a hacer como, se llamamos músculo somático. Empezamos a tener capacidades y habilidades que vamos desarrollando en el proceso terapéutico para lograr encontrarnos en que una misma situación que antes me abrumaba, me desbordaba y me dejaba o demasiado hipertónico o hipotónico, dormido, ¿no? Congelado, por ejemplo, que también son palabras que ahora me gustaría hablar un poco de la similitud entre las constelaciones y esto, pero cuando esto claro. sucede, necesitamos desarrollar habilidades para que esa vasija se amplíe. Entonces vamos Ujú. a tener quizás las mismas experiencias, pero no nos van a abrumar tanto. Porque no se trata de que las experiencias no vuelvan, sino que tengamos los recursos para atravesarlas, ¿no? Para poder eh, Claro. tener Y gestión. de todo este tipo de gestiones justamente y reacciones, ¿hay diferencias de persona a persona en los temperamentos, en la constitución en sí de su sistema nervioso? Porque ¿por qué reaccionamos diferente ante la misma situación? Por ahí dos personas reaccionamos de forma diferente, ¿no? Totalmente. Entonces, hay diferencias en los sistemas nerviosos. Totalmente. Una cosa es cómo está conformado de manera anatómica, digamos, y otra cosa es Sí. cómo fue cargado nuestro sistema nervioso con las experiencias que tuvimos. Hay diferentes categorías de trauma que se trabajan en la formación, y una de ellas es la categoría que tiene que ver con el trauma de desarrollo, que por ahí pasamos todos, digamos, por ahí no tuvimos un accidente de auto o X situación, o una cirugía, por ejemplo, que son categorías de trauma, pero sí todos tuvimos trauma de desarrollo, que es el proceso por el cual cuando somos muy pequeños, desde la etapa perinatal, la primera infancia, la adolescencia, conformamos nuestro aparato psíquico y la Ujú, forma en la que nos vamos a relacionar de manera afectiva con nuestro entorno, en lo vincular, ¿no? Nosotros tenemos un montón de relaciones, pero tenemos vínculos particulares de intimidad. Primero son los padres y después el entorno, ¿no? Pueden ser abuelos, hermanos, y después esto lo vamos a llevar a la vida adulta. Y este modelo que aprendimos, que absorbimos, que mamamos de alguna manera, es lo que vamos a reproducir en la vida adulta. Por eso somos tan distintos unos de otros y reaccionamos diferente
a una misma situación. En una familia, hermanos que vivieron la misma, incluso la misma situación en la infancia, unos gestionaron de una manera, unos tuvieron un modelo, unos pudieron ver cosas y otros no. Entonces eso va a hacer que se cambie completamente la forma de gestionar luego. Claro, aún viviendo las mismas cosas, la forma de procesarlo es diferente, ¿no? En cada persona, Claro, a eso me refería. ¿no? Exacto. Ujú. Sí, Sí. sí, tal cual. Eh, y hablabas de la similitud entre las constelaciones familiares y experiencia somática. Dijiste que querías contarnos algo sobre eso. ¿Qué es lo que querías contarnos? Sí. En realidad, nada, contarles que me dedico un poco a eso y a las dos cosas porque encuentro que hay mucha similitud. En principio son dos abordajes que observan la naturaleza humana, ¿no? Y que tienen un impacto en... Yo las veo un poco congeladas, hablando del tema. ¿Estamos ahí todavía? Ay, Sí, se cortó. sí, sigue Ah, transmitiendo, sí. Vamos a ver que bueno, sí. bueno. Las escuchaba, pero de repente se Sí, congelaron. empezó a congelarse de a poquito y quiero ver que siga ahí. Eh, Ujú. Sí, acá sigue transmitiendo, Muy sí. bien, Ahí está, seguimos volvió, transmitiendo, volvió. estamos ahí. Bien. Bueno, a veces pasa esto, ¿no? Que se producen microcortes sobre nuestros recursos y lo que tenemos para responder. En la manera en que nos volvemos más resilientes a través del proceso terapéutico, que es persona a persona, en experiencia somática, eh, lo que vamos haciendo es dar tiempo, básicamente, además de herramientas para poder reconectar y seguir adelante. Ujú. Y Y, y Dani estaba queriendo hacer las similitudes que decías, Y yo lo que contarnos. quería contar es eso. Dani dentro de poquito va a tener un taller grupal de constelaciones familiares. Veamos cómo ensamblas vos experiencia somática y constelaciones familiares. Ok. En realidad en los talleres no hablo mucho de somática, pero sí observo y acompaño desde la somática, ¿no? Eh, yo trabajo más en la terapia individual con el desarrollo, digamos, me puedo extender un poco más en el trabajo, incluso en constelaciones y en la filosofía de las constelaciones. Digamos, en un taller uno empieza a mirar, en un taller de constelaciones, digo, ¿no? Que son grupales y presenciales. También hay online, pero bueno, yo hago solo los grupales, los hago presenciales y el trabajo individual lo hago online. Entonces, en los grupales, lo que yo puedo mirar es atender un tema que una persona trae, observar qué está mostrando el campo y buscar los excluidos, lo que no se ve, lo que está velado, lo que el campo está mostrándome en la configuración para poder traer alguna mirada en el consultante. Entonces, ¿cómo miro yo a través de, cómo hago esa similitud? Bueno, digo, decía al principio que las constelaciones y experiencias somáticas son abordajes que miran al desarrollo humano, a los dos, con estas dos metodologías, pero miran al desarrollo humano. La pertenencia, por ejemplo, tiene que ver, que es uno de los órdenes del amor en las constelaciones familiares. Me parece muy importante transmitir como facilitadora que las constelaciones familiares son más importantes por su filosofía que por una configuración. La Mm. filosofía es realmente lo que sostiene y es una filosofía para la vida que nos cambia cuando empezamos a aplicarla muchísimo. Eh, y la configuración es un abordaje para poder mirar, es como que abrimos una carta, ¿no? Abrimos un campo, abrimos un espacio interdimensional, te diría, para poder mirar algo. Claro, como un procedimiento. El procedimiento no supera la filosofía. Claro. Eso Exactamente, decís. Mm, exactamente. Pero claro, la filosofía es realmente, por eso digo, en un taller no estamos haciendo una formación, que eso no, también claro. es importante que la gente lo sepa, ¿no? La formación es otra cosa y lleva tiempo y lleva varios años de realmente un proceso Ujú. propio y después empezar a aplicarlo, ¿no? Entonces, la mirada es esta. En principio decía la pertenencia, que es uno de los órdenes del amor, de las leyes que rigen las constelaciones familiares tienen mucha influencia en nuestro sistema nervioso, porque cuando nosotros nos dicen que nos echan de un trabajo, que no podemos estar más con alguien,
o que no pertenecemos más a un grupo, se activa en nosotros, en nuestra amígdala, en nuestro sistema más arcaico de supervivencia, justamente este lugar que tiene que ver con la pertenencia, y nos sentimos morir. Aparece un lugar que nos desespera, porque ¿cómo puede ser que no estemos más en ese lugar? ¿Cómo puede ser que no me quieran? ¿Cómo puede ser que me hayan echado de un trabajo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y aparece algo que por ahí justamente depende de los recursos de la persona, de las habilidades desarrolladas y de su propio sistema nervioso, cómo va a afrontar esta situación. Pero bueno, veo que aparece esta cualidad en las personas y que va a depender de cómo gestionó la pertenencia o cómo está gestionando la pertenencia o qué trabajo tiene que hacer para lograr encontrarse con el desarrollo de la pertenencia, porque sabemos desde las constelaciones que pertenecer es un derecho, pero nuestro sistema nervioso por ahí todavía no lo tomó, no lo sabe. Claro, claro, para que la persona pueda percibir la pérdida sin la amenaza inconsciente, generalmente que supone no ser parte No ser parte. de eso, no seguir siendo parte de eso, aunque uno sigue siendo parte, si lo ve desde lejos, dice, bueno, yo estuve ahí, soy parte y voy a seguir siendo parte aunque no esté, pero esa comprensión se llega una vez que se ha podido tramitar todo lo que pasa Claro, con la pérdida en general es de territorio, ¿no? Totalmente. La pérdida en todos los sentidos Mm, activa lugares bastante complejos en nosotros, mm, porque en algún lugar, a ver, esto se une con la experiencia somática en este sentido, como lo veo yo. Nosotros desarrollamos en la primera infancia tenemos dos opciones, o la autenticidad o el apego. Y si ujú. nosotros somos muy auténticos en la infancia, no vamos a poder estar seguros en el apego. El apego es esto que si papá dijo que no, es no, aunque sea muy auténtica. Y ¿Por me qué? adapto, Y me adapto, exactamente. claro. Ahí Mm, desarrollo más el apego. ¿Por qué? Porque voy a depender de ese padre o de esa madre o de esos abuelos, de esos cuidadores, de un maestro, porque es el que en ese momento tiene poder ujú, y es el que me está dando la supervivencia, porque la proyecto afuera. Entonces, claro. cuando eso en la vida adulta lo sigo ejerciendo y me desarrollo y me relaciono desde el apego, voy a sufrir mucho más porque la autenticidad no fue desarrollada, no estuvo permitida. Entonces, cuando yo soy auténticamente voltera, auténticamente lo que intensa, sea, claro. auténticamente, entonces, claro, ay, qué intensa, ay, qué sensible. Entonces, otra vez vuelven a aparecer estos lugares infantiles en donde, ay, no, ser muy sensible no está permitido, ser intensa tampoco. ¿Pero por qué? Ser segura de una situación asusta a los hombres. A ver, entonces, ¿qué tengo que achicarme, hacerme chiquitita, esconderme, quedarme con lo que quiero contar, no poder traer la palabra, no poder expresar, no poder decir, por supuesto que tengo que aprender a lo largo del camino a hacerlo de una manera amorosa, de una manera amorosa o por lo menos respetuosa, Respetuosa, claro. Cosa. respetuosa, amorosa conmigo misma, quería decir, ¿no? Sí, Como, claro. pero primero vengo Es que es yo, así. como en el Sí, avión, ¿no? Primero la máscara es al La adulto, máscara claro. al niño. Entonces, Pero lo que pasa es que ese también es un concepto que ahora ya no tanto quizá, pero porque se ha cuestionado, pero que nos hacen sentir qué egoísta. Si pensás primero en primero vos, vos. qué egoísta, ¿no? Y eso no significa que vos no pienses en los demás, significa que te vas a poner en primer lugar porque te vas a autocuidar, porque vas Claro, a buscar esa seguridad que por ahí no estás teniendo, porque es la única forma de brindarla también a los demás, totalmente, totalmente. con calidad, ¿no? Total, en ese autocuidado, a veces, digamos, ahí empiezan a aparecer como las formas de gestionar. Por ejemplo, si tuvimos, si algo nos asustó, no sé, mi papá me hacía, por ejemplo, hacer cuentas en la hora del almuerzo. Y obviamente yo contaba hasta con los dedos de los pies y no me salía, porque me generaba tanto estrés que no me salía. Entonces él me gritaba y algo en mí se bloqueaba completamente, ¿no? Entonces, me gritaba porque no me salía, y me agredía, aparecía violencia, y yo me asustaba muchísimo. Esto es un ejemplo real, no que estoy dando un ejemplo. Entonces, Sí. claro, yo
me cerraba frente, mi papá era un amor, ¿eh? O sea, un amor total Sí, y todo bien, pero en esa ese es otro situación tema. puntual, Es como otra conversación. Sí, claro. totalmente, Lo que esa pasa es que en medio situación. del trauma uno mete todo en el mismo cuenco, en la misma bolsa. Claro, claro. Totalmente, porque aparte esa situación a mí me hacía cerrar frente a una situación que mi sistema linkeaba con el amor a él, la Ujú. imposibilidad de responder a su pedido, el susto que me daba que se enoje, más el susto inconsciente, porque yo sabía que no me iba a pegar, que no me iba a matar, pero mi sistema se cerraba completamente. Entonces, por ejemplo, matemáticas, cero a la izquierda, para mí, Sí. quedó ahí como un proceso quizás traumático, ¿no? Ujú. No, digamos, con la vida adulta ya asumí lo que sé, lo que no, lo que me interesa, lo que no me interesa, pero sé que tiene que parten de estas bases que vamos aprendiendo. Entonces, ahí lo que yo desarrollo es más el apego que la autenticidad. Entonces, ¿qué pasa después? Cuando yo estoy, digamos, hay tres maneras de atravesar una situación traumática. La lucha, o sea, yo me puedo poner a pelear, pero tengo que pelear con alguien que esté a la par. Yo no puedo Claro, pelear con que alguien. te dé la fuerza para el oponente, ¿no? Claro, claro. Cuando le Exacto, si pones yo un soy mayor, una gacela y viene un león, lo más inteligente es que salga corriendo y use la salga fuerza rajando. que tengo para correr y no para enfrentarme al león porque me va a comer. Entonces, ahí estoy usando otro patrón que es la lucha, perdón, la huida, ¿no? Me puedo enfrentar cuando hay igualdad y la igualdad Esa sería la lucha, no es solo cognitiva, es claro. somática. Después viene la huida, o sea, la lucha, la huida, cuando veo que no puedo. Y después aparece otro comportamiento que es el congelamiento, que es lo que pongamos que me pasaba a mí cuando mi papá me gritaba. Pero ¿qué Mm. pasa en la vida adulta y después ya, no sobre todo la mirada de mujeres, y que estamos acá en un programa de mujeres? Nosotras aprendimos socialmente a la adulación y la complacencia, que es un patrón que está muy cerquita del congelamiento y que tiene que ver con adular y complacer para que nos quieran, adular y complacer para que no nos abandonen, adular y complacer para mil otras maneras. Sí, Es Para una que nos metodología elijan. sí, o para que que no nos nos maltraten. elijan. Ujú. Exacto. Y para que no nos maltraten, es un comportamiento de supervivencia. Sí, claro, es una forma de Adulación. defenderte. Sí. Claro, Es una forma de defenderte y de mantenerte a salvo. claro. Entonces, después, cuando vemos, pero si yo sé que, no sé, que no va a pasar esto, porque aparte nos pasa todo el tiempo, no solamente con un hombre, nos pasa con una médica, cuando vamos a los Sí, médicos, sí. cuando hay alguien de poder, cuando, ¿no? Como hay un montón de situaciones, con cualquiera, nos puede pasar con un vecino, con cualquiera. Entonces, hay todo un proceso que vamos a elaborar y que vamos a mirar también en las constelaciones familiares como estar en un aspecto infantil, ¿no? Porque si yo sigo desarrollando en la vida adulta el apego y no la autenticidad, voy a estar, en lugar de desarrollar mi adulto, que la adultez no es solamente un número, eh, ¿no? En la línea de tiempo, sino Claro, no es, tengo No, tantos años. no, claro, claro. exacto, es un proceso Ujú. madurativo interno. Entonces yo voy a desarrollar mi adulto interno si pude soltar el apego. Pero si yo estoy en un Ujú. patrón infantil frente a una situación, vamos a poner una persona que se maneja de un lugar muy adulto en un montón de aspectos de su vida, pero frente a una situación, un vínculo en particular, no puede. Se siente chiquita, se siente niña, se siente más débil, se siente incapaz. Entonces, ese patrón es el que vamos a trabajar, o ese comportamiento, o esa historia, y eso que nos trae, vamos a trabajar en una constelación. Entonces, yo puedo mirar que esa persona está parada en su lugar infantil porque hay un montón de historia detrás. Entonces no la voy a empujar a que salga de ahí a la fuerza o de manera violenta, porque voy a tener la consideración somática que esa persona, si no puede ir viendo amorosa, suave y paulatinamente cuál es el camino y el recorrido que en la metodología de las configuraciones sistémicas podemos mostrar, pero no obligar al otro a recorrer, cuando vamos a mostrar, la persona puede empezar a integrar y a ver qué recursos empieza a tomar en su vida para poder llegar a ese lugar que en la constelación se mostró. Como, bueno, si vos haces este recorrido, mira lo que pasa, mira qué resultados, mira cómo te fortaleces, mira cómo viene la fuerza a tu vida, mira cómo se pone.
esta fuerza a tu favor. Bueno, estas otras mil cosas, ¿no? Pero digo, en estos dos lugares hay una mirada en donde yo puedo hacer esta mirada sistémica y somática. Sí, eso, bueno, eso es la diferencia que hace que un terapeuta o un facilitador de constelaciones familiares esté formado además en experiencia somática, Claro. ¿no? Entonces, la idea es que se renegocie en lugar de retraumatizar a la Mm. persona y esto cambia la historia. Ahora, yo cuando te escuchaba, Dani, pensaba que a veces hablabas de respuestas defensivas como la lucha, la huida y el congelamiento, y a veces yo antiguamente solía linkearlo al hecho de que se me va toda la sangre a las manos, me pongo en guardia y le pego a un otro, o sea, le pongo todo el cuerpo, o salgo corriendo o me quedo paralizada. Pero todas estas formas de defensa o la complacencia, la adulación que están dentro del rango de las respuestas defensivas, como decías vos, que nos sirven para sobrevivir, no necesitan estar pasando en el cuerpo. Puede ser que, por lo que veo, si yo no pude decir algo en algún momento, después siga toda mi conversación Ah, peleándome sí. con un otro. Esto también crea un comportamiento. Se puede mirar en por ejemplo, pensamientos rumiantes o sensación de siempre dejar a todo por la mitad, es decir, huir, Mm. ¿no? No terminar una carrera, no terminar de una relación o terminarla muy pronto y no ver qué pasa. ¿Esto también se puede trabajar en experiencia somática o en constelaciones? Sí, totalmente. Se puede trabajar porque justamente hay una base que es de la experiencia anterior. Hay una base que es, o sea, es como para yo aprender a leer, primero tuve que pasar por determinados pasos, aprender de las letras, aprender algunas palabras y practicar, hacer un entrenamiento. Entonces, eso trae un comportamiento, una seguridad o una inseguridad, dependiendo de cómo me fue en el proceso. Entonces, creo que hay un lugar en donde esto se guarda en el cuerpo. No Ujú, como un síntoma o una enfermedad necesariamente, pero sí como un comportamiento, como, digamos, si nosotros durante mucho tiempo rumiamos una historia, eso está de alguna manera, o sea, a ver, para que el corazón haga la homeostasis y le mande la orden al cerebro y el cerebro pueda, nosotros hacemos, el cuerpo da una información donde va al cerebro en un 80%, digamos, la información que baja del cerebro al cuerpo es solo un 20%. Tenemos como esa idea al revés, como Al que la revés, vida la claro. manejamos desde acá y es al revés. Es el cuerpo el que maneja todo, digamos, los intestinos, todo lo que hay ahí, la microbiota, el corazón que gestiona la temperatura, las emociones, digamos, todo eso no está separado, lo contamos de manera separada, pero en realidad coexiste, digamos, lo que nos pasa en el cuerpo, lo que nos pasa en la mente, lo que nos pasa en las emociones, pero sí hay jerarquías, como también hay jerarquías en las constelaciones entonces, familiares. Nosotros hablamos ujú, de la jerarquía en una constelación, es los abuelos, los padres, los hijos o los nietos, ujú, ¿no? Y entonces esa jerarquía cuando se desordena es un efecto, trae un efecto. Y en la jerarquía, en somática, está el cerebro, el arcaico, reptiliano, que es el que tiene que ver con la supervivencia. Después viene el mamífero, que está relacionado con las emociones. Y después recién el cognitivo, porque es la evolución, así fue la evolución. Entonces, cuando ujú. nos va a pasar algo y no podemos calcular que, no, 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 que ahora el corazón no me lata fuerte. No, Porque claro, ahora genéticamente cuando me atacan voy a entregar la cartera, ¿no? claro, Ah, claro. Esto es autónomo, el sistema nervioso es sí, autónomo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que se maneja por su cuenta y que eso es jerárquico. Entonces nosotros tenemos que hacer un proceso, una elaboración, para que eso que nos asustó cuando teníamos 10 años no nos siga asustando de la misma manera hoy, porque hoy tenemos otros recursos. Si el cuerpo el cuerpo todo, se tiene que informar de todos estos recursos que podemos empezar a practicar en las sesiones, en una constelación, pero digamos en un lugar de repetición, que por eso es entrenamiento somático,
para poder encontrarnos con nuevas habilidades y darnos cuenta que ya no tenemos 10 años y que ya no nos van a atacar y no necesitamos responder como si tuviéramos 10 años, Claro, ¿no? entonces es un proceso de educación, un proceso donde reaprendemos, no solo renegociamos, sino reaprendemos cómo dar respuesta desde de este lugar seguro que se crea y se ensaya, diría, ¿no? En la consulta individual. Grupales no hay de experiencia somática, ¿verdad? Sí, hay talleres grupales, pero son más informativos y con algunos Claro, claro. ejercicios. Bueno, en realidad hay talleres grupales en donde las terapeutas o los terapeutas se ponen a trabajar específicamente en esto, pero claro, son talleres de mucha profundidad y muy serios, y además, digamos, no son formativos. No es que podemos formar en Argentina, salvo las escuelas organizadas, por lo menos las de Peter Levine, no podemos formar, podemos dar talleres para la gente y dar ejercicios y trabajos y hacer un acompañamiento personalizado. Bueno, pero en mi caso, yo en somática solamente doy por ahora sesiones individuales. Entonces, claro, también en la jerarquía, esta es algo que se parece, también hablamos poco en los dos. Es posible, digamos, como una posibilidad, ¿no? Podemos abordar un tema solo con una frase, tanto en las constelaciones familiares como en la experiencia somática, en el acompañamiento en la experiencia somática, porque podemos ir a un recuerdo, podemos ir a una mirada, a una imagen, a una sensación en el cuerpo y trabajar una hora entera con lo que eso que nos pasó tiene impacto en nuestro cuerpo. Entonces, en realidad, la renegociación es el proceso final. Claro. Antes hay un montón de otros procesos para poder integrar, metabolizar, y la renegociación es el proceso final, ¿no? Y Claro, por como supuesto, esto de que antes de la renegociación ocurren estos fenómenos, estos procesos, procedimientos como la pendulación, como la titulación, como la carga y descarga, ¿no? Que se exacto, van haciendo en el consultorio, uno a uno, por lo que vos contás acá, y con lo que trae la persona en el momento y lo que trae su soma, su cuerpo también, ¿no? Mm, Entonces nosotros también vamos como terapeuta acompañando solamente con la disponibilidad de los recursos que tenemos y la práctica que vamos adquiriendo en nuestra propia experiencia primero, porque mm, también es cierto que nuestros propios sistemas se corregulan con el del consultante, ¿no? Y claro, se desregulan también. Así que claro. nosotros tenemos siempre que tener como terapeutas en todos los ámbitos, me parece, este trabajo interno del cual al principio habló El Dani. mismo entrenamiento, claro. Y pregunto, ¿tiene una duración en sesiones? Si yo quiero encarar una terapia para trabajar el trauma con esta experiencia somática, ¿hay una cantidad de sesiones que se estipulan? ¿Se va viendo en la marcha? ¿Cómo es, Dani? si me permitís, voy a tomar un poquito lo último que dijo Ro y te Sí. contesto. El trabajo de corregulación es súper importante, porque lo que nosotros aprendimos a regular o no, fue en la primera infancia también. Digamos, un bebé que llora, eh, la mamá sabe qué le pasa por sintonía. O sea, el desarrollo de la sintonía es el desarrollo que hacemos en corregulación en la terapia uno a uno, ¿no es cierto? Tenemos que desarrollar la sintonía. Entonces, la mamá sabe que tiene hambre, sueño, frío, caca o lo que sea por sintonía. No, porque yo siempre digo, yo tengo dos hijos que ya son grandes, me traen un bebé ahora, aunque yo haya sido mamá, no sé qué le pasa, porque todavía No, desarrollé la sintonía. Entonces lo que hace la madre cuando el bebé llora es acotar, hacer el cuenco, el poner límite a su sufrimiento. Y eso lo hace en corregulación. Entonces el niño se desborda cuando tiene 4 y llora, pero sabe que su mamá, por más que le diga que no, y que no le vaya a permitir algo, no sé, comer, salir, no sé, Sí. cruzar la calle, lo que sea, y el niño esté desbordado en su emocionalidad, el niño sabe, eventualmente si hay un apego seguro, que la madre, aunque le diga que no, no quita su amor. Está, Eso en el caso de apego seguro, ¿no? eso Que en el sería caso de como apego tu seguro. como la segunda piel del bebé.
Exactamente, la madre en este caso, o los cuidadores, serían, siempre hablando de apego seguro, porque apego inseguro es lo que vivimos todos, por eso todos tenemos Por eso todos niños tenemos más afectados. desarrollo. Pero digamos, el apego seguro que también existe, porque hay eventualidades y hay momentos también donde los padres hemos tenido conciencia y hemos dado un poco de apego seguro también a nuestros hijos, en donde el padre o la madre se quedan dando esa limitación, dando ese contorno o esa frontera, pero no se retira el amor. Entonces el niño puede empezar a gestionar lo que le está pasando y entender de alguna manera somática, no cognitiva, lo que le pasa, y entonces en ese desarrollo lo que sucede es que se desarrolla la corregulación. Para la autorregulación, primero es la corregulación. Entonces, lo que Ujú. hacemos en la terapia, en el acompañamiento terapéutico, es volver a esa corregulación. Para que la otra, o sea, la persona puede tener un montón de recursos, ser muy inteligente, tener un montón de prácticas, pero hay un punto ciego. Todos tenemos punto ciego. Necesitamos a otros, no digo siempre terapeutas, pero una amiga, una pareja, un padre, una madre, alguien con el que podamos corregular para poder encontrar lugares de... Vieron que muchas veces pasa como le pasa a los nenes, que le pasó algo en el jardín y se guardaron el llanto y cuando ven a la mamá lloran. Dice, pero sí, cuando Claro, está con vos se sí, porta re mal. Y no, no se porta mal. Es el lugar de seguridad. Es a donde puede llorar, claro, se puede expresar. Y nos pasa a nosotras. Venimos aguantando, aguantando, nos encontramos con una amiga y ¡guau! Y entonces ay, sí, podemos la hacer descarga. esta corregulación. Entonces, para ir a tu respuesta, digamos, lo que yo recomiendo, podés tener una sesión cada tanto, por supuesto. Yo recomiendo por lo menos 10 sesiones para poder integrar y ver de qué se trata, porque yo imagínate que en una sesión no puedo desarrollar el vínculo, el apego seguro, o sea, no, va a ser imposible. Entonces, a veces un tiempo de una continuidad, de hecho las personas que han tenido continuidad, y lo podemos ver en cualquier cosa, la continuidad Sí. trae éxito, siempre. Porque en Ujú. definitiva, por una razón o por otra, ya sea por mucha habilidad o por constancia, logramos el objetivo, ¿no? Entonces, Tal cual. eh, yo recomiendo, normalmente son de 50 minutos, 60 minutos las sesiones, y se va desarrollando un proceso dependiendo del tema, porque traumas tenemos un montón, pero está bueno venir con algo que está emergiendo en este momento, lo que está vivo para vos en este momento, lo que está haciendo, lo que vos podés visualizar, digamos, del iceberg, ¿no? Lo que está emergiendo de la superficie, y entonces con eso se puede empezar a trabajar. Y entonces yo recomiendo 10 sesiones como mínimo, pero puede ser Bien. una vez o 2 veces al mes, una vez al mes, dependiendo de muchos factores que la persona por ahí Que quiera también se acompañar. acuerdan entre consultante y terapeuta, ¿no? Eso también, Ajá. Por supuesto, por, sí, sin claro, dudas, esto es un acuerdo. Y a veces el consultante tiene otro proceso terapéutico, entonces viene a claro, claro. dar algunos temas y después sigue con su, no sé, su psicólogo o psicóloga con otro proceso terapéutico. Está todo abierto, hay flexibilidad y hay una ideal. Y hay gente que trabaja unos años, 2, 3, 4 años, para trabajar cosas más profundas, ¿no? Sí, Pero igual bueno, se sigue depende de cada encontrando uno. dentro del marco de las terapias breves, porque por ahí con 10 sesiones a algunas personas se les es suficiente, con 12 sesiones, es decir, trabajar un año, con lo cual es poco para considerarlo en tiempo. Y se me ocurre, Dani, estamos hablando de tiempo, llegamos a las 11 de la mañana casi sin darnos Ay, no me cuenta. di cuenta. Pasó Lo rapidísimo. pasamos muy lindo. Yo te hablo por mí, pero creo que Sí, también. sí. Y si te gustaría, vos, Yo también, por supuesto. Súper. ok. Bueno, porque aquí todos somos parte y esperamos que también los que están en sus casas lo hayan pasado tan lindo como nosotros. Si tuvieras que despedirte diciendo algo que es importante desde tu punto de vista para transmitir a la gente, ¿qué les dirías, Dani? Em, a ver, en principio que nos animemos a transitar la autenticidad, que cada vez que esa voz interna o una voz externa nos dice, pero sos muy, muy intensa, pero sos muy no sé qué, veamos que en realidad el otro
está hablando de su propio proceso, de su propio impacto, de lo que Claro. uno es para el otro, ¿no? Nadie habla de vos en realidad, todos están hablando de sus capacidades o incapacidades y de lo que cada uno puede registrar de sí mismo y desarrollar en sí mismo. Entonces, en principio, que podamos todos, yo estoy en eso, ir hacia la autenticidad, recorrer ese camino que es como toda esa energía que se disipó y se dio para acá y para allá, para que me quieran, para que me elijan, para que no me dejen, y Es se como fue. recoger esta energía, ¿no? Exactamente. Claro. Como que Ujú. vuelve al cuerpo, vuelve en conciencia, en vitalidad, en tranquilidad, en conexión sobre todo, digamos. El médico se puede enfermar, el traumatólogo se puede romper la rodilla y el terapeuta Claramente. también se puede todo, porque somos seres Claro. humanos. Pero lo más importante, creo, es que es vivir en esa coherencia, que es soltar el apego de la niñez Mm. y vivir en la autenticidad. Ese es como mi Ay, trabajo y mi deseo. ay, también el mío Y el y, mío. y estoy feliz de tener Sí, me amigas encanta. como las que tengo, gracias, y de compartirlas con todos ustedes a Mm. través de mirar las cosas de mujeres. Los datos de Dani van a estar en la cajita del video, tanto en mi canal como en Mirar las cosas de mujeres, en los dos canales, así que va a estar replicado y los invitamos a compartir, a seguirnos y les dejamos un beso enorme hasta el Muchísimas gracias, próximo Dani. Un Gracias. gustazo enorme haber charlado con Igualmente. vos. Mil Gracias, gracias. Dani. Les Adiós. mandamos un beso grande a todos. Gracias, Dani, por todo lo que nos compartiste. Todos los datos de Daniel aquí abajo. Hasta el próximo Chau, miércoles. hasta el Chau, miércoles. chau.